El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos preguntaron: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Y él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, no dirán está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a los discípulos: vendrá el día en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá: está aquí, está allí. No vayan corriendo detrás, porque como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezcan mucho y sean reprobados por esta generación. Hermanas, hermanos, es palabra del Señor. La lectura que venimos haciendo del Evangelio de Lucas nos pone en el contexto del camino de Jesús hacia Jerusalén. Por eso Él es consciente precisamente de que el camino a Jerusalén, como el camino de tantos profetas, va a pasar por la experiencia del rechazo y del dolor. Y así termina el Evangelio. Primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Pero en medio de ese caminar surge esta pregunta de los fariseos: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Y la respuesta de Jesús es muy interesante. Cuando el Papa Francisco comenzó su pontificado, nos regaló un hermoso documento, la alegría del Evangelio. Y en el número 222, a partir del número 222 de ese Evangelio, él comparte unos principios que dicen que debe guiar o que pueden ayudarnos en nuestra vida personal y eclesial. Y uno de sus primeros principios es: el tiempo es superior al espacio. ¿Qué quiere decir ese principio? La diferencia entre la plenitud y el límite. Muchas veces nosotros nos conformamos con el límite. Y el Papa nos dice: es necesario tener en alto, tener una mirada amplia sobre el reino, sobre la vida, sobre la experiencia de Dios, sobre la realidad. Y no quedarme focalizado en esta pequeña realidad, en este pequeño momento que probablemente estoy pasando. Por eso cuando Jesús dice: el reino de Dios está en medio de ustedes. En otras traducciones dice: el reino de Dios está dentro de ustedes. Es la misma idea. ¿Sí? Dios obra una y otra vez en nuestra realidad. Y estoy invitado a poder agudizar los sentidos para poder captar esa acción de Dios. ¿Qué es lo que Dios está obrando? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo su Espíritu nos está dando? Y tengo que renunciar a tratar de manipular esa expectativa del reino, ¿sí? Que es la advertencia que Jesús hace, ¿no? Cuidado, algunos dirán: está aquí o está allí. Tranquilo, el reino está en todas partes. Por eso es necesario que tú agudices los sentidos para captar eso. ¿Por qué? Porque eso termina siendo una manipulación. A ver si lo digo más claro. Muchas veces cuando nosotros vemos la vida de una persona y los problemas que esa persona está teniendo, le queremos dar soluciones rápidas, ¿sí? Como los calditos de sopa, ¿sí? Nosotros te decimos esto, si tú haces esto, ya está. ¿Sí? Y todos buscamos eso, ¿no? Todos buscamos soluciones rápidas. Y sabemos que en la vida los procesos no son como los calditos de sopa. Que la vida es mucho más compleja, que la vida es mucho más profunda, que la vida a veces necesita tiempo, que necesitamos el espacio propicio para poder captar, para poder ver, para poder discernir qué es lo que en ese momento estoy viviendo y cómo poder afrontarlo, teniendo la certeza de que Dios
siempre está. La confianza en que Él nunca nos abandona. La confianza en que Él está y actuando en medio de nuestra realidad, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra historia.